Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Ahí vemos algunos conectados. Qué lindo es tenernos. Estamos separados, distanciados, pero unidos por un mismo espíritu. Amén. Y eso es hermoso, es una bendición. Nos sentimos realmente acompañados y esperamos que ustedes también lo sientan así. No solamente por nosotros, sino por la presencia del Señor. Amén. En este tiempo estuvimos reflexionando un poco y es asombroso ver cómo el tema de la pandemia, el tema del virus que conmovió al mundo, lo estremeció, logró desestabilizar o desestructurar la iglesia, ¿verdad? Hemos tenido que salir a buscar medios, los medios de comunicación para que la palabra sea extendida, para que la palabra sea difundida y llegue. Y bendito sea el Señor por eso, ¿no? Nos estamos comunicando mediante estos dispositivos y es una bendición. Pero también es importante ver cómo de manera masiva hoy por hoy estamos implementando y estamos transmitiendo y reproduciendo estructuras. Vemos hoy diferentes denominaciones, diferentes iglesias, diferentes mensajes. Y me pregunto hoy, y esta es la pregunta que deberíamos hacernos en este tiempo, ¿realmente entendimos los tiempos físicos y espirituales que estamos viviendo? ¿Realmente entendemos la identidad que tenemos? ¿Realmente entendimos cuál es el mensaje a dar? Y es importante darnos cuenta de esto, ¿verdad? Es muy lindo examinarse y realmente es algo que en el Señor y en el Espíritu estamos entendiendo en este tiempo. La importancia de entender quiénes somos, qué tiempos estamos viviendo hoy. Hoy es un tiempo donde el mundo ha sido conmovido, está siendo conmovido, donde hay movimientos que están siendo la entrada y la planificación a los tiempos de Dios. Y no es un tiempo a menos donde podemos dar un mensaje liviano cuando vemos que muchas veces se levantan en contra de los principios bíblicos que como iglesia tenemos que defender. Amén. Y automáticamente empezamos a ver cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad como pueblo de Dios, como casa de Dios, como novia de Dios, trasciende la singularidad de una persona, trasciende la singularidad de un ministerio, trasciende la singularidad de una iglesia, porque empezamos a comprendernos como aquellos miembros o aquel pueblo que está disperso en el mundo y que empieza a tomar un sentido a través de la coinonía, de la hermandad. Y entender el mensaje. ¿Cuál es el mensaje para hoy? Bueno, el mensaje es el mensaje del arrepentimiento, el mensaje cristocéntrico, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como termina Apocalipsis hablando, el Espíritu y la novia dicen ven. Y hoy más que nunca es un tiempo para hablar de la palabra, para levantar los principios de Dios en alto, no negociar, no flaquear, porque es lo que se está viviendo hoy, ¿no? El mundo intenta socavar principios bíblicos que nos dan la identidad. Amén. Qué bueno esto, ¿no? Que estamos charlando desde el punto que los tiempos forjan estructuras en cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando nosotros salimos de una estructura que muchas veces Dios permite para hacernos salir a un nuevo campo, un nuevo lugar, lo importante es que nosotros no volvamos a depender de estructuras, sino de lo que Dios quiere hacer. Amén. En este tiempo. Amén. Sino de lo que Dios, no ponerle el foco ni el énfasis a las estructuras que nosotros como hombre podamos tomar para alcanzar a aquellos que no conocen a Dios o para simplemente para vivir estos días que estamos pasando, sino que podamos comprender a lo que Dios nos llamó, entender el punto en el cual el Espíritu Santo quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Por eso es muy bueno e importante que ahí donde estés abras tu corazón. Mira, hoy no tenemos una estructura, decidimos dejar al Espíritu Santo directamente que nos guíe en esto que nos está inquietando en nuestro corazón, con esto que Dios nos está queriendo hablar. Y entendemos que esta generación es una generación que cada día depende más del sistema. Cada día dependemos más de los dispositivos, de estar a la moda, porque se genera una dependencia dentro del sistema en el cual nosotros vivimos. Pero qué importante es que, por más de que nosotros podamos permanecer, caminar dentro de estas cosas, no perdamos el foco de que nosotros debemos responder al sistema del cielo, Amén. Al sistema del Espíritu Santo de Dios.
Y con esto no estamos queriendo decir que no debemos estar utilizando los medios y demás, sino nosotros tener la creatividad que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, porque te voy a decir algo, eres personal. Cada uno que está ahí es personal y Dios le dio algo especial para hacer. Dios te dio algo que otro no lo tiene. Y exactamente es lo que Dios quiere marcar en este tiempo. Pero sí hay algo que tenemos todos y es a lo que nosotros vamos a hablar hoy y que tenemos en común. Hoy, por hablar, sin estructurarlo, hay algo que me impactó, que nos impactó en la palabra de Dios, y es que Jesús rogó. Y rogó en una oración y fue por nosotros. Amén. Yo quiero que vayas ahí a Juan capítulo 17, que busques tu Biblia y vayas a Juan capítulo 17. Si anotas y realmente quieres guardar este mensaje, ponle como título El ruego de Jesús. Escucha este título porque exactamente es así. Jesús rogó por ti y rogó por mí. Amén. Aquí en la tierra. Juan capítulo 17 vamos a leer. Pero antes de leerlo, yo quiero hacerte rápido. Vamos a ir al versículo 20. Vamos a leer del 20 en adelante. Cuando Jesús comienza la oración, porque Jesús comienza a orar y ora por sus discípulos, Jesús ora por los discípulos que con él estaban, ora porque se estaba cumpliendo la hora de que él iba a ser crucificado. Se estaba cumpliendo la hora donde él iba a dejar esta tierra para pasar al cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Y puntualiza algo que es bien claro, que así como él fue enviado al mundo por su Padre, por Dios, los discípulos también fueron enviados a través de él a predicar y a cumplir un propósito. Y cronológicamente vemos a Jesús enviado por el Padre para predicar el Evangelio, para cumplir un propósito aquí en la tierra. Y como Él les dice, yo no soy de este mundo, como ustedes no son de este mundo, porque estamos en este mundo, pero pertenecemos al reino de Dios. Y Él les dice, bueno, parafraseando, ahora orando, dice, es el momento de que ustedes cumplan su propósito en la tierra. Y Jesús ora pidiéndole al Señor que los guarde de todo mal, que los guarde de todo lo que iba a venir aquí en la tierra. Pero en el versículo 20 dice así, todos los que tienen Juan capítulo 17, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios bendiga esta palabra. El mismo Jesús orando por cada uno de nosotros. El mismo Jesús antes de partir orando por la unidad del cuerpo, por la unidad que tenés ahí en tu familia como iglesia, por la unidad que representamos, por la unidad que somos nosotros aquí sentados y tú ahí donde estás. Jesús oró para que esa unidad sea la base del Evangelio. Estar unidos para que el mundo pueda creer que yo los envié. Y acá vamos a entrar a ver algo que es muy importante. Jesús no solamente ruega por sus discípulos, sino que rogó por los que oyen el mensaje de Él, que creen en Él a través de los discípulos. Y yo quiero que podamos hoy entender lo siguiente. La unidad que Jesús habla
es la representación de la iglesia. La unidad con la que Jesús habla es la novia, es el cuerpo. Y por ahí estás diciendo, yo ya sé esto. Si hay alguien que no lo sabe y no conoce, te invitamos a que escuches para entender el amor que Jesús tiene por ti y te ama en profundidad. La unidad que Jesús habló exactamente aquí es una unidad que muchas veces no hemos vivido. Es una unidad que hoy está siendo tambaleada y ahora vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Porque Jesús pudo haber pedido por cualquier otra cosa. Jesús pudo haber perdido, Señor, y te pido que, Señor, el fuego nunca se les apague, y que lo podemos ver en otros lados representado, pero en una oración, en un ruego justo, Jesús pidió la unidad de la iglesia, la unidad de nosotros. Entonces es importante que podamos ver que la novia, la iglesia, es el conjunto de cada uno de nosotros unidos. ¿Pero unidos en qué? ¿Unidos de qué manera? ¿Unidos de qué forma? ¿Unidos desde qué punto? Y yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 3. Hechos 3. Espíritu Santo, sabemos que tú estás en medio de todos nosotros. Hechos capítulo 3, perdón, 4. Hechos 4. Hechos capítulo 4. Versículo 32. Jesús pide por la unidad. Y fíjense qué es la unidad. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, la multitud de los que escucharon a los discípulos predicar el Evangelio, Jesús le dijo, no ruego solamente por los discípulos, sino por aquellos que van a creer a través de sus palabras en mí. Y acá los vemos. Y la multitud que había creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y cuando nosotros hablamos un corazón, un alma, todas las cosas en común, estamos hablando de vivir bajo los mismos principios, vivir bajo la fe. Y yo quiero que anotes esto. La fe, ¿sí?, es la puerta de entrada a vivir en unidad del cuerpo. Porque por la fe entramos en el cuerpo de Cristo. Pero es la puerta por la cual nosotros después vivimos concertados dentro del cuerpo. Y la unión que estamos viendo nosotros acá no es una utopía. La iglesia debe entender que esto que nosotros leemos en los Hechos no es una utopía, no es algo inalcanzable, es exactamente el punto más clave para ver lo que muchos están hablando hoy, un avivamiento. Estamos detrás de un tiempo donde lo único que va a hacer la diferencia es la unidad de la iglesia. Estamos en un tiempo donde lo único que va a sostener los principios y las bases de lo que nosotros confortamos es la unidad de la iglesia. Y realmente, como ahí Joana hoy leía, estamos siendo en un mismo sentir, estamos teniendo el mismo sentir espiritual, estamos discerniendo los tiempos que vivimos, estamos siendo acordes al tiempo en la palabra, estamos viendo la necesidad, y no simplemente la necesidad económica, sino estamos viendo la necesidad espiritual. Alguien en este tiempo, cuando se dictaminó todo esto, de lo que es esencial, de lo que no es esencial, se habló de que la vida sobre todo, que lo espiritual podía esperar, y realmente que la vida es Cristo. Nosotros aquí estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Entonces, amén, entender esto nos hace a nosotros poder entender que lo esencial es Jesús en nosotros. Lo esencial es la iglesia, y no basándola simplemente en la apertura de un templo, sino en cada uno de nosotros y en la unión que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Pensar cuando la palabra nos habla de que somos peregrinos y extranjeros
me hace pensar en entender quién nos gobierna. Y ahí entendemos el mundo, en el mundo tendremos aflicciones, pero Cristo venció al mundo, y cuando entendemos que somos uno en Él, no hay denominación, ya no hay criterio. Lo único que nos une es el Espíritu y la palabra de verdad, y entender su gobierno por sobre todo, por sobre cualquier situación, por cualquier diagnóstico. Él es el centro y nosotros formamos parte de ese cuerpo, siendo Él la cabeza, ¿verdad? Amén. Cristo. Es tremendo esto, porque tenemos que saber de eso mismo, que hoy nosotros estamos hablando de lo que hablamos, porque la unidad fundó a la iglesia. Amén. La unidad fue lo que funda, lo que hace un fundamento de que el Espíritu Santo venga. Cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice, y estaban todos unánimes, juntos. Y cuando habla de unánime junto, hablas de un mismo sentir. Y a veces queremos que el Espíritu Santo llene la iglesia para impactar las naciones. Y exactamente estamos viendo nuestro lugar como si fuésemos únicos, cuando en realidad Dios llamó a la unidad de la iglesia para impactar en la imagen del cuerpo de Cristo. No hay mayor impacto, no hay mayor gloria que cuando la iglesia se une en un mismo sentir. Y estamos hablando esto porque creemos que es troncal, creemos que es fundamental poder vivir un evangelio sin religiosidad, un evangelio sin envidias, un evangelio sin enojos, sin ver lo que el otro. Somos todos hermanos en Cristo, y entender esto nos hace vivir bajo un mismo parámetro. Mira algo que te voy a decir hoy. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? Es la unidad de estar concertados en un mismo sentir. El Espíritu Santo está en medio donde hay una unidad espiritual. No está en medio de donde hay un celo, una envidia, un creer en el orgullo de que, o el nombre de una iglesia. Jesús es mucho más que eso. Amén. Jesús es mucho más que eso. El Evangelio es mucho más que eso. Ni tu iglesia, ni mi iglesia. Somos todos nosotros. Y entender esto a nosotros nos da la convicción de poder predicar un Evangelio sabiendo de que somos un cuerpo aquí en la tierra. Por eso, rompamos hoy los muros. Hay un pastor que para nosotros fue de mucha bendición. Él ya partió y él predicaba de pasar al otro lado, de pasar a la barca, en uno de los capítulos donde Jesús hablaba. Y yo creo que pasar al otro lado es esto. Pasar al otro lado a ver las maravillas del Señor es esto. Porque no queremos extendernos, pero ¿por qué Jesús habló de la unidad? ¿Por qué Jesús rogó por la perfecta unidad? ¿Por qué Jesús oró por la unidad? Porque Jesús sabía que lo que venía sobre el cuerpo solamente iba a ser sostenido en un cuerpo unido. Si no hay unidad, si hay división, si hay doctrinas que uno piense una cosa y el otro la otra, exactamente, el cuerpo no está concertado. Entonces, ¿cuál es la iglesia? El amor entre cada uno de nosotros. ¿Cuál es la iglesia? El perdonar. ¿Cuál es la iglesia? El dar ánimo. ¿Cuál es la iglesia? El no fijarme en lo mío. No hay nada mejor, no hay nada mayor que morir por tu amigo. Por tener la convicción. Y ahora el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia. ¿Sabes cuál es el fundamento de la iglesia? Que podamos entender en este tiempo donde Joan habló, un tiempo de cuarentena, un tiempo crucial para la humanidad. Un tiempo que no imaginamos que quizás nosotros íbamos a pasar. Pero Jesús en ese momento oró por este tiempo. En ese momento oró por nosotros. Oró por vos, oró por mí. Oró para que podamos estar unidos en un mismo sentir. Y un mismo sentir es el sentir de sus palabras. Es creer en lo que aquí dice, y quizás tengas fallas igual que nosotros tenemos, pero esas fallas no te hacen no tienen que ser un tropiezo para que dejes de hablar la verdad. No debemos callarnos en este tiempo, debemos hablar en este tiempo.
El mundo no necesita silencio de la iglesia, el mundo necesita la palabra de Dios. Entonces, que podamos entender que desde la familia, desde la iglesia, el Espíritu Santo está en este lugar. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar acá mientras estamos hablando. Yo le pido que entre ahí donde estás tú y te pueda Él, porque nosotros no tenemos forma de convencer. Él, en su Espíritu, nos convence. Pablo defendía el Evangelio. Pablo defendía el Evangelio. Peleaba, padeció, pero él tenía convicción. No solamente tuvo una fe, tuvo convicción de lo que Dios le había mandado a hacer. Por eso levántate a creer. Levántate. Ya esta generación, no sabemos, quizás sea la última. Pero si es la última, podamos dar lo mejor que tenemos para Jesús. Que podamos pasar como la generación que no cayó. La generación que no dejó de creer, que las cosas que desunieron y los muros que se levantaron se fueron cayendo a causa de que no solamente tuvimos una fe que nos unió, sino una convicción. Cuando Jesús habló, Jesús sabía que muchos de ellos iban a morir en el Coliseo. Los cristianos eran perseguidos y eran puestos en el Coliseo y soltaban los leones para que se coman la familia, y ellos morían adorando a Dios. Morían cantando. Porque estaban unidos. Porque sabían que tenían una vida después de esta vida. Y si es la primera vez que escuchas este mensaje, mira, quizás piensas que tienes miedo al coronavirus y la verdad es que no sabemos si mañana vamos a levantarnos. Nadie tiene un papel que diga que mañana te vas a levantar. Por eso hoy es tu día para reconciliarte con Dios. Amén. Este es el día para reconciliarte con el cuerpo. Si estabas alejado del cuerpo, vuelve al cuerpo. Porque el que te está llamando es Cristo. Es Jesús, no son dos personas. Nosotros somos simplemente parte del cuerpo tanto como tú. Amén. Por eso, que la unidad se deje ver. Llamamos a toda esta generación que puedas transmitir esto. No callemos los principios que nos fundaron. No olvides de dónde Jesús te sacó ni lo que hizo por ti. Hoy no es el tiempo de callar. Hoy es el tiempo de, como iglesia, defender los valores que nos hacen iglesia. Amén. Yo quiero en este día, bendecirte. Queremos orar por ti y que podamos creer y confiar de lo que Dios viene y va a hacer. Amén. Queremos un avivamiento. Realmente queremos ver la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos en el capítulo 22, en el versículo 22 de Juan, dice: esa gloria que me diste a mí, se las di a ellos. Y es la gloria de la unidad. Dios se manifiesta en la unidad. Amén. Dios se manifiesta cuando estamos de acuerdo, cuando vemos lo del otro para bendecirlo. Por eso, que podamos manifestar la gloria de Dios como cuerpo, no como individuos, sino como cuerpos. Algunos quizás están expuestos por un llamado y otros quizás desde otro lado, pero Dios sabe quién eres tú, sabe lo que haces tú, Él te mira y Él te dio un nombre y tiene un propósito. Así que te animamos a que creas. Amén. Vamos a orar porque creo que es importante este tiempo orar. El Espíritu Santo creo que va a hacer algo tremendo. Creo que vienen tiempos donde cada uno de nosotros va a marcar la diferencia. Amén. Los que permanezcan van a marcar la diferencia. Los que permanezcan en la verdad. La verdad nos hace libre. Yo quiero estar con Jesús. Yo quiero estar con Él. Y imagino que tú también. Así que Amén. vamos a orar. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra. Espíritu Santo, sabemos que tú estás aquí. Señor, toca cada corazón. Aquellos que están en tristezas, deprimidos, angustiados, tócalos hoy. Quita la opresión del sistema. Quita la incertidumbre y la inseguridad.
Señor, nosotros tenemos una verdad y es tu palabra. Y que podamos, Señor, como peleamos en la vida por cosas que son corruptibles, batallar por tu verdad. No porque a ti, Señor, sea necesario defenderte, sino, Señor, porque a ti te agradan los valientes. Oro para que todos, Señor, los que están ahí sean inyectados del poder de tu Espíritu Santo y de la unidad y el amor por el otro. Que podamos amarnos como nunca antes, porque para que el mundo crea es necesario que vean la unidad de la iglesia. Un mismo sentir, una misma fe, un mismo Cristo. Señor, de todos nosotros. Yo te doy gracias por este domingo. Amén. Pedimos para que pronto, Señor, podamos abrazarnos. Amén. Para que pronto podamos bendecirnos, Jesús. Y que todo desamor que ha venido en este tiempo, que toda soledad que ha venido, sea quitada en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el final de los días. Y lo que puedo sentir hoy, y te pido que sienta cada uno, es la esperanza de vida. Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, te bendecimos y le pedimos a Dios que te llene de su presencia. Y recuerda algo, vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena. Confía que Él está contigo y somos un cuerpo que debemos mostrar el amor, un mensaje. Jesús viene pronto. Amén. Y la iglesia, no un retazo del vestido de la novia, sino la iglesia entera. Amén. Dios viene a buscar. Amén. Dios te bendiga mucho.